Martes 29 de marzo, y estamos recorriendo la década del 60 en Israel. Espero que tengan presente nuestro último encuentro con lo que vimos de los primeros años de la década del 60 o finales de la década del 50 respecto a las organizaciones y desarrollos del país de Israel y todo lo que hablamos la semana pasada. Y hoy vamos a prepararnos hablar de la antesala de la Guerra de los 6 días. Todo lo que veamos va a ir en dirección hacia 5 al 10 de junio de 1967. Esa es la fecha de la Guerra de los 6 días. 5 al 10 de junio, 1967. Yo me imagino que vamos a alcanzar a hablar solamente hoy de todo lo previo a esa guerra. Después vamos a hablar de la guerra, pero después vamos a dedicar un tiempo, porque debo decirles que la situación que vive Israel en los últimos años, incluyendo estos tiempos, es producto de esa guerra. Las consecuencias de esa guerra todavía impactan en la vida de Israel hoy. Así que me parece que es súper importante que le dediquemos un tiempo, y que si alguno de ustedes tiene dudas o preguntas, que lo haga, porque la verdad es que tiene mucha vigencia. Esto no es solamente estudiar historia como algo lejano que alguna vez sucedió, sino que esto sigue repercutiendo en la situación. Y quiero decirles que lamentablemente hoy se volvió a producir un atentado en Israel, tercero en una semana, otra vez con muertes, en este caso 5 personas, por un terrorista que se puso a disparar en las afueras de Tel Aviv, cercano al barrio ultraortodoxo de Bnei Brak. Allí ocurrió esto, y si alguno tiene estómago y quiere, está filmado este terrorista, cómo dispara y cómo mata a un conductor de un auto y cómo le dispara a otra gente. Nada, es espeluznante, y la verdad que produce mucho dolor. Así que nada, el conflicto en estos días está volviendo a aparecer. Algunos suponen que es por este encuentro que hubo en el sur de Israel, en el Negev, entre diferentes países, varios de ellos de origen árabe, que están planeando y pensando cosas en conjunto con Israel, y que esto altera y enoja a los desestabilizadores de siempre. Así que nada, situación compleja y complicada. Último acontecimiento terrorista fue hoy, después de haber ocurrido 2 más en la misma semana. Bueno, vamos a conectarnos entonces con 1960, con la época en la que estamos hablando, y quiero contarles que hasta esa época, hasta 1962 exactamente, uno de los principales proveedores de armas a Israel fue Francia, que ya vimos nosotros que en la guerra del 56, 1956, fue una alianza entre Francia, Inglaterra e Israel. Y ahí se profundizó el vínculo entre Israel y Francia, y ese vínculo se mantuvo, y como les dije, hasta 1962 hubo momentos en donde Francia fue el principal proveedor de armas a Israel, aportó tecnología, equipamiento militar, y de alguna manera esto le permitía a Israel sentir que contrabalanceaba, gracias al aporte de armas que le vendía a Francia, el poder que por otro lado estaba teniendo Egipto en esa zona. En estos años Egipto se transforma en el polo de poder del mundo árabe frente a Israel. Y es el presidente Gamal Abdel Nasser, tristemente muy famoso y muy conocido por todo lo que implicó su lugar en todo esto, quien lideró, agrupó, aglutinó al mundo árabe, a los países limítrofes de Israel y a un par más, en contra de Israel. En la figura de Nasser se unía Siria, Líbano,
Egipto, Jordania, Irak, por lo menos como los principales opositores al gobierno de Israel y a la situación de Israel, y había una carrera armamentística ahí entre estos dos lugares para tener situación de control de la zona, ¿sí? Les recuerdo que antes de Francia, quien nos proveía armas era Checoslovaquia, que eso lo habíamos visto cuando fue la independencia. Después ese lugar, a partir de 55-56, lo empezó a ocupar Francia. Y a partir de este momento, de 1962, la potencia que va a tomar ese lugar y que nos va a empezar a proveer de armas, de seguridad y de apoyo es Estados Unidos. Recién acá, bajo la presidencia de Kennedy, empieza a hacer Estados Unidos el apoyo a Israel que conocemos hoy. Si bien en las Naciones Unidas en el 48, 47 habían votado a favor, no eran aliados cercanos Estados Unidos e Israel. Y a partir de 1962, con la presidencia de Kennedy, empiezan a crearse esos lazos que le van a permitir a Israel proveerse de seguridad y de apoyo con una alianza militar con Estados Unidos. Por supuesto que uno puede especular qué lo llevó a Kennedy a este paso, y uno podría decir que de alguna manera los asesores de la Casa Blanca le recomendaron que se incline por el mundo árabe, que era más numeroso y que en el mundo tenía otros intereses, pero por alguna razón algo generó que el tema palestino pasara a segundo lado y que se pensara más en Israel. En ese momento que estamos hablando, 1961, 1962, el mundo árabe tenía una ventana para hablarle al mundo, para venderse al mundo, que radicaba básicamente en 1,000,000 y pico, 1,200,000 más o menos, refugiados palestinos. Esos refugiados palestinos estaban básicamente entre Egipto y Jordania. También había algunos en Siria, también había algunos en el Líbano, pero básicamente también estaban en Jordania y en Egipto. Y entonces ese grupo de países logró el apoyo de la Unión Soviética. Acuérdense que estamos en plena Guerra Fría. No me digan como hoy, porque volvió, pero distinta. En ese momento, plena Guerra Fría, la Unión Soviética apoya a estos países. También paradójico, porque en el inicio, en el 47, la Unión Soviética fue de los primeros países que apoyó la creación del Estado de Israel. Votó a favor enseguida. Ese apoyo del 47 se transformó en los 50 en un apoyo masivo a Egipto, Jordania, Siria y Líbano. Entonces, con ese apoyo, lograron en las Naciones Unidas, en la Asamblea de las Naciones Unidas, un apoyo en contra de Israel, fomentado por la Unión Soviética. Y esto obviamente lo hizo porque quería el apoyo del mundo árabe, la Unión Soviética. Entonces, en las Asambleas Generales de las Naciones Unidas, había un sesgo anti-israelí, pero ustedes saben que después hay las Naciones Unidas tienen un órgano de decisión que implica una implementación sin dudas, que es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y ahí empezó a ganar Israel el veto de Estados Unidos. El poder de veto de Estados Unidos le sirvió a Israel para contrarrestar esta influencia que venía del lado soviético. Espera que tengo un par de chats. Están pidiendo el link de Torah, a ver si alguien le puede compartir a Eva el link de Torah. Pensé que tenía que ver con alguna pregunta del curso.
Entonces, ustedes saben que, esto que les decía antes, ¿no? Que el derecho internacional tiene claro que las resoluciones de la Asamblea General no son vinculantes, mientras que las resoluciones del Consejo de Seguridad sí lo son. Sí hay una diferencia muy importante, y eso marca que siempre es importante tener a alguien que te respalde con poder de veto en el Consejo de Seguridad, porque esas decisiones son vinculantes. Bueno, Kennedy fue el primer presidente que primero se mostró como imparcial, pero que después, de a poco, empezó a apoyar a Israel. ¿Por qué? Bueno, algunos especulan, Kennedy asumió en el 61, y en el 63 estaban las legislativas, en el 62 al fin de año, para asumir el 63. Y se venían las elecciones legislativas, y su grupo de asesores parece que estuvo influenciado por el lobby judío, o Kennedy entendió que le convenía eso. Entonces, las administraciones anteriores a Kennedy, por ejemplo, Eisenhower y Truman, habían hecho un embargo de armas a Israel. Y él levantó ese embargo, permitió la venta de armas a Israel, permitió el apoyo político, y entonces, a partir de ahí, con Golda Meir, se construye la relación especial entre Estados Unidos e Israel, que con altibajos llega hasta el día de hoy. Con momentos de mayor amor y mayor indiferencia, fue siempre una relación especial. Empezó ahí. Y quiero decirles una paradoja del último tiempo. En general, el lobby judío de Estados Unidos es demócrata. En general, la gran mayoría de la comunidad judía pone dinero y vota a los demócratas. Sin embargo, en el último tiempo, cuando asumió Trump, que es republicano, no es demócrata, el gobierno de Trump de alguna manera quiso posicionarse como el gobierno más pro-israelí que hubo en la historia de Estados Unidos. Sin embargo, cuando hubo elecciones, aparentemente el lobby judío volvió a insistir en forma mayoritaria por los demócratas. Si bien ustedes saben que Trump tiene una hija que está casada con un judío ortodoxo, llamado Kushner de apellido, que ocupó cargos de asesor y de mucha influencia en el gobierno de Trump, y algunos dicen que es el arquitecto de los acuerdos de Abraham, que son los acuerdos de paz entre Israel y los 4 países árabes que logró el gobierno de Trump, y que el gobierno de Trump mudó la embajada americana de Tel Aviv a Jerusalén, y actos que hasta ahora nunca habíamos visto. Sin embargo, aparentemente el mundo judío, desde Kennedy hasta hoy, sigue apoyando a los gobiernos demócratas. Bueno, una pequeña digresión que nos lleva hasta el día de hoy. Creo que el chat es la respuesta que preguntó Eva, ¿sí? ¿Cómo es que pasan de un país a otro de quién envía las armas? Digo, porque primero Francia y luego Estados Unidos. Bueno, Gaby, esto tiene que ver un poquito con lo que trataba de decir antes, y es que las situaciones geopolíticas del mundo son las que te hacen en algún momento estar más cerca de un país y en otro momento más lejos. Cuando terminó la Shoah, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y empezó la construcción de Israel, el único país europeo que estaba dispuesto era Checoslovaquia. Cuando fue el caso del 56, Francia e Inglaterra necesitaron a Israel para la operación de liberar el canal de Suez, y entonces tuvieron más proclives, Francia especialmente, a venderle armas. Y como decía recién, en el 62, por alguna razón, Francia dejó de estar tan interesado y Estados Unidos pasó a estar interesado. Quizás, por lo que dije antes, porque la Unión Soviética empezó a venderle armas a los árabes. Y en esos equilibrios de poder del mundo, Estados Unidos entendió que era momento de apoyar a Israel. Eso fue una decisión de Kennedy. Bueno, entonces, como les decía, le vendió muchas armas. Lo más famoso que vendió, que es algo que durante mucho tiempo fue la estrella de las armas de Israel, fue el misil o el sistema de armas
es un misil antiaéreo. Es el antecesor de la cúpula, ¿no? Que después desarrolló Israel. El misil antiaéreo se llamaba HAK, no sé bien cómo se pronuncia, es HAWK, no sé bien, pero es el misil que derribaba los aviones que los rusos o la Unión Soviética le vendía al mundo árabe. Entonces ahí tenemos la presencia americana en esa lucha de la Guerra Fría. Y bueno, de alguna forma el lobby judío aparentemente acompañó a Kennedy. Y entonces Kennedy, con apoyo a Israel, le vendió armas, pero empieza una puja mundial que tiene que ver con la energía o la bomba nuclear. Empieza a aparecer, yo se los conté la semana pasada, con fondos de un acuerdo con Alemania, de una planta de desalinización que nunca se hizo, ¿se acuerdan que se los conté la semana pasada? Con esos fondos, Israel empieza a construir en Dimona un reactor nuclear. Entonces, Kennedy se ve en la disyuntiva de que por más que apoya al gobierno israelí y le vende armas, debe decir públicamente y luchar, quizás genuinamente o no, no lo sé, en contra de del desarrollo de un arma nuclear en Israel. ¿Por qué? Porque si Israel lograba un arma nuclear, iba a hacer que la carrera armamentística iba a generar que en los países árabes también se vuelva a hacer la misma carrera para lograr emparejar esos mundos. Seguramente la Unión Soviética hubiera apoyado a algún país árabe para que lo logre, porque si Estados Unidos apoyaba a Israel para que lo logre, eso iba a generar más inestabilidad en el mundo y iba a ser mucho más peligroso el Medio Oriente. Entonces, intentando que eso no ocurra, les vendía armas convencionales y presionaba para que no desarrolle la bomba atómica, para que no tenga armamento nuclear, para que no se genere esta inestabilidad en Medio Oriente. Ben Gurión públicamente negaba en la existencia de un reactor nuclear y de Dimona, y decía públicamente en la Knesset y en todos lados que el propósito nuclear en Beersheba era simplemente investigar las zonas áridas, cuestiones que tienen que ver con lo pacífico, y esto llevó a una cumbre, a una reunión entre Kennedy y Ben Gurión en Nueva York para hablar de Dimona, y entonces ahí fue donde Ben Gurión explicó que Dimona era un proyecto para generar energía nuclear para desalinizar el agua del sur de Israel. Un poquito vimos de esto la semana pasada desde otro enfoque. Entonces, esa reunión termina con el compromiso de inspección anual en Israel. ¿Por qué les cuento todo esto? Parece como detalle. Porque es lo que pasa hoy con Irán. Y es el mismo nivel de charla. Y entonces Israel tuvo que aceptar una visita anual de Estados Unidos para medir la radioactividad de la zona y para inspeccionar que no estén desarrollando la bomba. Lo mismo que pasa hoy con Irán. Estamos hablando de la década del 60. Hace 60 años. Entonces, todos los años venía una misión, había inspecciones, había dudas sobre si era correcta o no era correcta, si decía la verdad, si no, si había en construcción algo o no había desarrollo de armas nucleares en Israel. Entonces, fue todo un conflicto, pero lo que les voy a contar ahora son esas hipótesis que uno nunca sabe si son del todo ciertas o no, pero quiero decirles que en el año 1966 fue muy famoso un piloto iraquí que volando un avión, un Mirage, si no me equivoco, que era el avión clásico de aquel momento, desertó de la aviación iraquí y aterrizó en Israel. Entonces, ese avión
que había sido fabricado en la Unión Soviética era clave para Estados Unidos en su guerra, de la Guerra Fría con la Unión Soviética, y ver el desarrollo armamentístico que cada uno era capaz de lograr. Bueno, yo quiero decirles que Israel tuvo su arma nuclear y que Estados Unidos tuvo el Mirage entero para desarmar y analizar el nivel de sofisticación de la aviación soviética. Si bien el Mirage es un avión francés, como acá pone Pablo, que no leo entero porque ahora voy a abrir entero el chat, pero ya vi la parte de arriba, era de fabricación soviética. Y era, perdón, no era Mirage, era el MiG, perdón, era el MiG, que era, si no me equivoco, era el MiG-21. Esperen que voy a abrir el chat completo a ver qué puso. Ahí está, puso que el Mirage es el avión MiG-21. Ah, y acá me ayuda con la pronunciación. ¿Se dirá Hawk, entonces, el misil? Ah, ¿qué significa águila? Ok, gracias, Pablo. Bien, entonces, aparentemente, este intercambio de información, que ya no fue con Kennedy, porque acuérdense que ya Kennedy lo mataron y no estaba Johnson en ese momento, aparentemente ahí hubo un acuerdo que permitió avanzar con lo nuclear a cambio de este tipo de información, y estamos ya todo eso en la previa de la guerra, porque esto estamos en 1966, y la guerra fue en 1967, por eso estamos contando todo esto con un poquito de detalle, porque es todo lo que pasó previo a la guerra de los 6 días, en donde hay un apoyo de la administración de Johnson muy fuerte para Israel, ¿sí? Que tendríamos que hablar, para entender por qué el apoyo, que sigue siendo como el tema de hoy, ¿no? ¿Es legítimo usar la guerra para defenderte de incursiones de países vecinos? Vamos a discutir, no hoy, o hoy en el final del encuentro, o el martes que viene, vamos a discutir cuáles son las acciones de guerra de los países árabes. Pero tienen que saber que el que ataca inicialmente como formato clásico de guerra es Israel en la guerra de los 6 días. Esa es la gran diferencia con esa guerra con la que vino después, o con la de la independencia. En la guerra de la independencia, o en la guerra de Yom Kippur, que es la del 73, no hay dudas que los que atacan son los países árabes. En la guerra de los 6 días, Israel puede denunciar que los países árabes hacen actos de guerra. Por ejemplo, bloquear la salida de Israel al mar, que lo vamos a ver después más en detalle. Pero eso no es un ataque directo. El primero que ataca en la guerra de los 6 días es Israel. Vos podés decir, no, bloquear la salida del mar es un acto de guerra y es un ataque. Entonces ya no inicio yo. ¿Por qué es importante esta discusión? No por la ética, no por lo que dirán. ¿Saben por qué es importante? Porque si vos haces una guerra ofensiva y ganás territorio, estás obligado a devolverlo. Si vos haces una guerra defensiva que te atacaron, como fue la guerra del 48 de la creación de independencia, y vos ganás territorio, no estás obligado a devolverlo. Entonces, en la guerra de los 6 días, la gran discusión que hay es quién inició la guerra, porque los territorios conquistados en la guerra de los 6 días, en parte hasta el día de hoy, están bajo soberanía israelí. Y hay ahí un gran nudo que nos impide encontrar un camino de acuerdo con los vecinos, entre otros motivos, y es clave entender bien este periodo. Así que por más que vayamos lento y con algún detalle, es porque importa e impacta muchísimo hoy en día entender bien qué pasó en esta guerra. Porque está todo lo previo que estoy contando, pero faltan algunas cosas más para entender un poquito más el cuadro general para después ver cómo empezó la guerra. Entonces, el segundo ítem que es importante entender es que en estos años
previos al 67, había incursiones terroristas permanentemente de los países vecinos, especialmente desde Jordania, donde había una gran población palestina, que hoy ya no está, que después fue expulsada, que ya lo vamos a estudiar, con el Septiembre Negro, sí, ya lo vamos a ver. Pero por ahora hay una comunidad muy importante palestina en Jordania, y desde ahí hubo varias incursiones de células terroristas que entraban a Israel. Entonces ya en el 66, un año antes de la Guerra de los 6 días, hay algunos ataques puntuales de Israel en estos territorios, que son países como Jordania, autónomos con un gobierno, que tienen poblaciones adentro que no le responden a ellos, pero que si el ataque viene de Jordania, por más que sea una población que esté en campo de refugiados y que no sean ciudadanos plenos, si vos permitís que esa gente entre a mi país y me ataque, el país se siente con el derecho a responder a esos ataques. ¿Se entiende cómo es? Entonces Israel responde, y responde a Jordania. Y Jordania piensa que no es la responsable, que son los palestinos que viven en Jordania los responsables. Y por eso siempre todo esto tiene una connotación en los medios de comunicación muy compleja de entender y fácilmente tergiversable. Yo estoy tratando de no tomar partido y de que, digamos, y de brindar la información. Por supuesto que me es imposible ser absolutamente neutral porque no lo soy, pero tratando de entender la complejidad de cada lado. Entonces, Jordania está en un momento con Israel con un gran conflicto que comparten, que es la escasez de agua. Y ahora les voy a contar, pero Claudio levantó la mano. Una preguntita, ¿es similar a Hezbollah hoy en el Líbano? No, ¿La nunca ha situación? habido situaciones iguales, ¿no? Hoy tenemos fuerzas que reciben apoyo muy fuerte de Irán y de países externos. Antes la situación era distinta, no era un conflicto tan macro, pero muchos palestinos, estando allí en Jordania, no reconocían al gobierno jordano, que también, el gobierno jordano, escucharon que es hashemita. Digamos, el gobierno es una etnia de ahí adentro. Son la minoría, si yo no recuerdo mal, son el 12% de la población. O sea, Jordania tiene un reino que gobierna a grupos diversos y son minoría, como le pasaba a Irak antes de que derroquen a Saddam Hussein, una situación parecida. Entonces, es muy complejo entender la situación de cada uno de estos países. Jordania tiene un reino que no representa a la mayoría de los jordanos, tampoco hay democracia, así que no es un problema, y dentro de esa situación tenías un grupo de palestinos que se sentía refugiado, expulsado de la tierra de Palestina, o sea, de Israel, a partir del 48, y que vivía en condiciones muy precarias, y que hicieron un Estado dentro del Estado. Pero, por ejemplo, el Líbano hoy no tiene Estado fuerte. Jordania sí tenía un Estado, no tan fuerte, pero es más fuerte que lo que es el Líbano, pero los palestinos tenían el favor del mundo, porque eran los desplazados, eran los débiles, y entonces tenían cierto apoyo en el mundo. Entonces, en esa situación, en ese combo, se produce el conflicto. Y atrás del conflicto hay un conflicto por el agua. Y entonces Jordania tiene escasez de agua e Israel tiene escasez de agua. Y hay que entender esto porque esto también lleva a la guerra. Porque Jordania recibe 500 millones de dólares o algo por el estilo de Estados Unidos para hacer un canal principal para poder abastecerse de agua, e Israel en algunas incursiones lo destruye. Porque es parte del conflicto que tienen. Y en estos años, Israel, y ahora nos volvemos a cruzar la frontera, cruzamos el río Jordán, volvemos a Israel, y en Israel se hace el Acueducto Nacional, una obra clave y fundamental en esos años de Israel. Es un proyecto para llevar agua del norte al sur. Y es un acueducto nacional que atraviesa el país y que transporta agua de una zona más o menos con agua a una zona semidesértica como es el sur.
Y tenemos una fuente de agua en ese norte de Israel que se llama Tiberíades, ¿sí? El Kineret en hebreo. El lago Tiberíades o Liam Kineret. Un lugar divino, hermoso. Si no conocen, deben ir. Agua linda, varios kibutzim en su entorno, pero el Tiberíades y el entorno, mejor dicho, del Tiberíades de hoy no tiene nada que ver con el de aquel momento. El de hoy es post-guerra de los 6 días. En aquel momento es pre-guerra de los 6 días. Entonces lo que les quiero contar es que esta autopista de agua, este canal de agua, que lo administra una empresa nacional, es o era en ese momento la columna vertebral del abastecimiento de agua en el país. Y eso implicaba transportar agua por diferentes lugares en una combinación de partes donde es tubos, ¿no? Hay partes que es tubería bajo tierra. Hay partes que es canales abiertos. Hay partes que es túneles. Hay de todo. Es un gran tronco del norte a sur del país que transporta, me anoté el número por si a alguien le importa, yo no sé ni cómo medir esto, pero dicen que transportaba en ese momento 1.700 millones de metros cúbicos de agua al año. ¿Qué significa ese número? No sé, pero suena importante. 1.700 millones de metros cúbicos de agua al año. Lo noté por si a alguno le interesa, pero no podría explicar. Pero sepan que la gran mayoría de ese agua se usa o se usaba para irrigación, para riego. Y después había un porcentaje que también se usa para propósitos urbanos y también industriales, ¿no? Pero riego es lo que más se usaba. Todas esas obras, todos los trabajos para hacer esto, se empezaron en el 53 y se terminaron en el 64. Digamos, llevó como 10 años esta construcción, un poquito más, y todo esto se fue haciendo en esos años previos a la guerra de los 6 días. Obviamente que son las obras que empieza un primer ministro y termina otro, ¿no? Acá empezó Ben Gurión y terminó Eshkol, pero no importa, eso es anecdótico. Lo que quiero que sepan es que para poder hacer esto no alcanzaba con el Tiberíades, con el Kineret. Entonces se necesitaban desagües del río Jordán, de otros ríos, ¿cómo se llama? Del Bañas, que es otro río que está en el Hermón, en la base del Hermón, y estamos hablando de ríos que para que vos puedas tomar de ese agua, son cursos de agua que pasan también por Jordania o por Siria. Entonces vos no controlás el recorrido completo del agua. Y en una situación de pelea con los vecinos, el agua se transformó en un elemento central. Y dejar pasar o no las aguas, o generar construcciones que lo impidan, pasó a ser parte de la guerra. Entonces por eso cuando Israel tuvo que bombardear a Jordania, eligió bombardear el intento de Jordania de desviar las aguas para que Israel no las pueda usar y ellos sí las pueden usar. Y por supuesto que todo el intento de Israel, la construcción de este canal, también es visto ahora del otro lado hacia Israel como un símbolo imperialista de apropiarse de un recurso natural que no es exclusivamente de Israel y que por tener la capacidad de construcción y de defensa de lo construido, se apropiaba del agua. Entonces, desde un lado de Israel se ve como una acción imprescindible porque el país que le dieron es la mitad más desértica de la repartición, y de otro lado se ve como un expansionismo sobre los recursos humanos naturales, sobre los recursos naturales que había en Israel. Bueno, todo esto fomentó parte de la tensión que hubo en esos años previos a la Guerra de los 6 días. Entonces, empieza a operar una represa en Israel en estos años previos y desvían agua del mar de la Galilea y utilizan agua del Jardén y lo ponen en el acueducto, y entonces todo eso lleva a una cumbre en el Cairo de los dirigentes árabes para oponerse a que Israel utilice agua del río Jordán. Entonces, para impedirlo, se juntan los árabes
e inician una obra, una construcción, para tener una cabecera que desvíe el agua, especialmente del Bañas, que es uno de los ríos que hay allí en la zona, y para que no llegue a Israel y no sea afluente del Tiberíades. Y entonces querían desviar las fuentes de agua hacia Jordania y hacia Siria, y que no sigan el curso natural y que no lleguen a Tiberíades y que de allí no los pueda tomar Israel. Se imaginan, ¿no? Obviamente toda esa situación es compleja, pero por lo menos que entiendan por dónde pasaban algunas de las peleas previas que van a desatar y desencadenar esta famosa guerra de los 6 días. ¿Sí? Bueno, podemos decirles que un tiempito después, Israel teniendo menos acceso a los ríos que mencioné, mucha más capacidad de agua que los países árabes. Para Israel, el agua hoy dejó de ser un problema hace varios años. Logró, por diferentes sistemas y métodos, solucionar el problema del agua. Por un lado, hay plantas que sacan la sal del agua, aunque son un poquito más trabajosas. Por otro lado, desarrolló sistemas de riego hipereficientes, entonces bajaron la necesidad de agua por el riego. Por otro lado, desarrollaron otras fuentes de agua, y entonces hacer eficiente el traslado, y eficiente la generación de agua, y eficiente de la creación de nuevos proyectos, evitó un problema. Para Jordania y para países árabes, el agua sigue siendo un problema. Y les adelanto un dato, ya lo vamos a volver a ver. Ustedes saben que Israel firmó un acuerdo de paz con Jordania. Saben que Israel tiene 2 acuerdos de paz importantes antes de los de Abraham, que son de ahora. Con Egipto y con Jordania. Ya lo vamos a estudiar. Pero les adelanto que el acuerdo de paz con Jordania se firmó en 1994, 30 años después de lo que estamos hablando ahora. Y parte del acuerdo es que Israel le dé, no sé, 500 millones de litros cúbicos por año a Jordania. O sea, 30 años después que Israel empezó a solucionar de fondo su problema del agua, Jordania todavía no lo había solucionado y necesitó el acuerdo de paz para que Israel le brinde agua a Jordania. Y sepan que Jordania tiene más caudal de agua en los ríos que atraviesan Jordania que Israel. No tiene la tecnología, no tiene el recurso humano, pero sí tiene más agua y más cursos de agua que Israel. ¿Sí? En Jordán está el río Yarmuk, hay otros cursos de agua que podrían haber funcionado. Pero, como les dije, siguió siendo un tema y se solucionó con el aporte israelí. Bien. Bueno, 1964 fue lo que le conté recién. 1965 hay ataques de las fuerzas aéreas israelíes a los proyectos de construcción del desvío de agua que recién les conté. ¿Se acuerdan que les conté que se juntaron en el Cairo, que decidieron la construcción de sistemas para desviar el agua? Bueno, Israel bombardeó las construcciones de esos elementos para que no sea un problema. Hoy es medida el agua en Israel. No sé qué significa la palabra medida, si te la cobran si es medida, si hay cobra. Sí, es cara el agua en Israel, pero no es un recurso escaso. O sea, antes era un tema de Estado. Antes el agua era un problema de todos los años. Los israelíes rezaban por las lluvias, no por un tema religioso, sino porque era clave. Hace unos años ya no es un tema de Estado, pero sí, el agua es cara y te lo cobran. Vivir en Israel es caro, amigos. Ser judío es caro, amigos. Ya lo sabemos, lo sufrimos, y vivir en Israel es muy caro. Y el agua es cara. Bien, entonces le decía que hubo ataques israelíes con Siria y en las construcciones que estaban intentando hacer. Todo esto
alimentó y provocó y sembró todo el camino, obviamente, para llegar a la guerra de los 6 días, ¿no? En esa guerra, Israel va a capturar lugares estratégicos y claves, no solo para defender Israel, como se suele decir, sino para proteger el agua y los cursos de los ríos para no quedarse sin abastecimiento. Va a ser parte de la estrategia de la guerra en Israel. No solamente fueron a buscar un país defendible de lo militar, sino un país sustentable de los recursos humanos, de los recursos naturales, perdón, otra vez dije recursos humanos por naturales. No solo fueron a buscar un país defendible de lo militar, sino un país sustentable por sus recursos naturales. Eso fue parte de la estrategia de la guerra de los 6 días. Por eso las alturas del Golán fueron tan importantes, ya lo vamos a ver. Ese es uno de los motivos. Y ahí nace un río que se llama Banias, que es una zona que hoy tiene una parte en Israel, con un parque arqueológico que vale la pena visitar y conocer. Si alguno no fue nunca, es un lugar para visitar y conocer. Bueno, también, entre paréntesis, va a terminar controlando Cisjordania. Y al controlar Cisjordania, va a controlar el río Jordán. ¿Sí? Por eso, digamos, la guerra a veces no solamente tiene que ver con qué tierra querés ocupar o qué lugar estratégico para defender, sino también los recursos naturales. Que entre paréntesis, perdón que ahora paréntesis tan seguido, es parte de lo inentendible de la guerra con Ucrania hoy. O una parte distinta. Hasta el siglo XXI, los recursos naturales eran tan valiosos que la ocupación de un país por otro le daba el uso de esos recursos humanos. Cuando un país invadía un país que tiene petróleo, se hace de los pozos y eso le solventa la guerra. Vos solventás la guerra porque después te quedás con recursos naturales de ese lugar que conquistás. A partir de los últimos años, el mayor bien es el conocimiento, y eso no se gana ocupando. Por eso no va a haber más guerras de ocupación, teóricamente. Vamos a la extinción de la guerra de ocupación, no solamente porque hay tecnología desarrollada, sino porque cada vez en este mundo se supone que vale más el bien tecnológico o conocimiento que el bien natural o material. Pero como escasean, todavía siguen subiendo de precio. Y todavía hay una competencia. Pero cuando la energía sea toda solar, o toda eólica, o toda renovable, el petróleo va a valer cada vez menos. Cuando logremos sistemas de producción de alimentos en forma más tecnológica o sintética, van a bajar los valores de los países que tienen grandes plantaciones o producen muchos alimentos, como Ucrania. ¿Está bien? Bueno, perdón, volvamos a nuestro tema. Bueno, ya les conté lo del acuerdo. Entonces, empieza a haber disputas fronterizas entre Israel y Jordania, Israel y Siria, Israel y Egipto, motivados en parte por todas estas cosas que les fui contando recién, y entonces hay diferentes chispas a mediados de los 60, 64, 65, 66, con guerrillas palestinas respaldadas por Siria, donde empiezan a atacar la frontera israelí, y hay incursiones, y la Fuerza Aérea Israelí defiende, y entonces en abril del 67 empieza a haber escaramuzas más fuertes, ya no son incursiones, sino que tienen un poco más de envergadura, y entonces Siria llama a un enfrentamiento aéreo contra Israel, hay artillería, hay algunos aviones, empieza a haber clima de guerra. La guerra de los 6 días, amigos, si alguno de ustedes tal vez se acuerda, se palpaba en el ambiente antes de que pase. Se sentía. De hecho, hubo algunos judíos de todo el mundo que hicieron aliá o que fueron a Israel como voluntarios para ayudar en esos tiempos. Los meses previos anunciaban una guerra. No fue sorpresiva, no fue como la guerra de Yom Kippur, como la próxima que vamos a estudiar. Fue una guerra que se veía venir. Entonces, la semana que viene vamos a ver venir esa guerra. Vamos a hablar un poco de cómo fue esa guerra
cómo fue la operación de conquista, cómo termina la guerra y cómo nos sigue afectando hasta el día de hoy lo que pasó hoy. Así que esa va a ser la temática de nuestro próximo encuentro el martes que viene. Gracias amigos por acompañar este recorrido y que tengan buenas noches, que descansen y nos vemos en Torah en 10 minutos o la semana que viene o en Shabbat. Chau. Gracias, Fabi. Bien. Gracias, muy bueno, muy Gracias. interesante. Gracias. Gracias, Fabi, nos vemos. Chau. Chao, gracias. Chao a todos.